Buenos días, soy Mario Villegas González y presento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, en el marco del 16 Encuentro Interdisciplinario sobre la Mujer en la Comunidad de Coapa, la siguiente ponencia. El adulterio en este texto de Simone de Beauvoir, La mujer rota, visto como un caso de violencia psicológica. Voy a compartir con ustedes pantalla. Bien, entonces voy a hablar de el adulterio en un texto de Simone de Beauvoir, cuyo título es La mujer rota, visto como un caso de violencia psicológica. O sea, la mujer rota es un caso de violencia psicológica. Ahí está. Introducción. Creo muy importante que nos ocupemos de este tema. La violencia de la que son víctimas las mujeres sigue siendo realmente alarmante. Debemos luchar para que termine. Aquí lo hago gracias a una de las más importantes feministas, Simone de Beauvoir. La elegí para participar en este evento por vía de su texto, La mujer rota. Es otra muestra, como lo son los distintos textos de ella, de otro de los modos como ella protestó contra la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres sigue vigente. El texto que presento aquí es un breve análisis de una tercera parte de un libro de ella. El título del libro es La mujer rota. Considero que en esta tercera parte de ese libro podemos ver el adulterio como un caso de violencia psicológica. Para resumir por qué creo que es violencia psicológica el adulterio en este texto, invito a pensemos en estas palabras de Simone de Beauvoir que aparecen en la contraportada. Palabras que aluden a cómo vive el adulterio el personaje principal de su texto de Simone de Beauvoir, que es una mujer. Dice de ella Simone de Beauvoir, vive por el adulterio una dependencia conyugal que la deja despojada de todo y de su ser mismo cuando el amor le es rehusado. Nos lo dice Simone de Beauvoir en la contraportada del libro. Es decir, considero que hay violencia psicológica en este texto derivada de mentiras. Esa violencia se presenta en el texto en forma de dependencia conyugal. Se presenta al sentirse despojada de todo y se presenta la violencia psicológica cuando ella se constituye en la víctima del adulterio, despojada de su ser mismo, es decir, cuando el amor le es rehusado. Es decir, la autora Simone de Beauvoir nos habla de dos personas que estando casadas y que se juraron fidelidad, que es el caso del personaje principal y su marido. Él mintió respecto a su fidelidad durante 8 años, incurriendo en adulterio y por lo tanto en violencia psicológica. En calidad de profesor de ética, lo que destaco como más inmoral a fin de cuentas es la mentira de él y los efectos de sus mentiras. Así, hacerle creer a su esposa durante 8 años que él era fiel. Mentiras que opino derivaron en las formas mencionadas de violencia psicológica, lo mencionado en el inciso A, B y C. Marco teórico. El existencialismo que nos presenta Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en su obra El existencialismo es un humanismo, es el marco teórico del cual parto en la redacción de este ensayo aquí presentado. Para acercar a las lectoras y a los lectores a ese marco teórico, presento las siguientes palabras. Nos dice Sartre, y con esto vamos a entender el marco teórico del cual parto en la redacción de este trabajo. Para obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario que pase por otro ser humano. Así, me doy cuenta de que el otro ser humano es indispensable a mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo.
En esas condiciones, el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo al otro ser humano como una libertad colocada frente a mí, que no piensa y que no quiere sino por o contra mí. Así descubrimos enseguida un mundo que llamaremos intersubjetividad, y en este mundo cada quien decide lo que es y lo que son los otros humanos. A ello llamo la condición humana. Además, si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que constituye la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana de condición, la situación histórica. De esta sabemos que varía. Se puede nacer esclavo en una sociedad esclavista o nacer señor feudal o proletario, etc. Pero lo que no varía es la necesidad de estar en el mundo, estar aquí en medio de los otros y de ser allí o aquí en el mundo mortal. Los límites tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. Lo que importa es lo que existe. Es decir, cada quien se determina libremente en su existencia. Son palabras que deben confrontarse en el texto de Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo. Exposición del problema. El problema central en esta obra de Simone de Beauvoir, La mujer rota, es lo que le ocurre a Monique, la violencia psicológica resultado del adulterio de su esposo. Pero también es un problema lo que se deriva de su abandono de los estudios, estando ella en posibilidad de estudiar no lo hizo, y lo que se deriva del abandono de sus posibilidades de trabajar. Aquí es un problema decidir divorciarse en cuanto se enteró del adulterio en el que incurrió su esposo, que le había jurado fidelidad. Incluso Colette, hija de Monique y de Maurice, se lo pedía a su mamá que se divorciara. Ella no decidió divorciarse y ese es un problema. Claro, no tenía el apoyo que merecía por parte de Lucien, la otra hija de Monique y de Maurice. Además, Nonlit, amante de Maurice y esposa de Charles, representa otro problema en el que también debemos pensar en otro ensayo, pensar en las amantes, pero aquí no es el tema. Y podemos considerar otro problema la amistad nefasta que tiene Monique con Isabel, puesto que revictimiza a Monique. La hipótesis o las hipótesis de las que parto son las siguientes. Basado en el texto aquí analizado, sostengo esta hipótesis. Mujeres y hombres no debemos ser personas despojadas de todo cuando somos legalmente propietarias de lo que vamos adquiriendo como fruto de nuestro trabajo o de nuestro esfuerzo o de nuestra suerte o de todo ello. Eso en cuanto a los bienes materiales. En cuanto al amor, no seremos despojados del amor si aprendemos a amar cuando somos amados en reciprocidad. Claro, el enamoramiento suele iniciar de A hacia B y no de B hacia A. Claro, puede también ser mutuo. Después de lo cual hay que ver, después del enamoramiento hay que ver si hay correspondencia para seguir o no en el camino del amor. Debemos recordar lo que nos dice la historia de la humanidad. El divorcio o la separación del ser que amamos, es decir, el fin de una relación amorosa, abre la posibilidad de otra. Claro, tendremos éxito si aprendemos que los acuerdos mutuos deben respetarse. Así, por ejemplo, la fidelidad, sin olvidar en los acuerdos cuál va a ser la sanción por violar los acuerdos mutuos. Y esa sanción debe aplicarse, en lo cual vamos a tener éxito si inculcamos desde la infancia y en las edades que siguen el respeto a los acuerdos mutuos. Logrado el respeto a los acuerdos mutuos antes del matrimonio, si llega el caso, podremos asumir como necesario, legal y moralmente, el divorcio y caminar a otra relación buscando que sea mejor cada vez. Y no omito decir que la lista de brillantes mujeres y brillantes hombres, divorciadas y divorciados, es muy larga. Menciono, por ejemplo, a Rosario Castellanos y a Octavio Paz. Así que estoy a favor del divorcio.
cuando se traiciona la fidelidad. Objetivo de este trabajo. El objetivo de este trabajo es invitar a leer este texto, La mujer rota, que está en el libro La mujer rota, libro de Simone de Beauvoir. Hacerlo, leerlo, nos va a ayudar a entender por qué fracasó la mujer del texto. Recordemos lo que nos dice la autora. Nos dice Simone de Beauvoir, no se vive más que una sola vida, pero por la simpatía a veces es posible salirse de la propia piel. Me siento solidaria de las mujeres que han asumido su vida y que luchan por lograr sus objetivos, pero eso no me impide, al contrario, interesarme por aquellas que de un modo u otro han fracasado y en general por esa parte del fracaso que hay en toda existencia. Nos lo dice en la contraportada del libro, nos lo dice Simone de Beauvoir. Paso al desarrollo de esta investigación. Simone de Beauvoir nos habla de una mujer y podemos preguntar, ¿imaginaria o real? Yo creo que es real. Creo que su caso de esta mujer que fue víctima de engaño es vivido hoy por muchas mujeres o por varias mujeres en el mundo. Se trata de un diario escrito por Simone de Beauvoir, que no es un diario íntimo, o sea, de ella, en el que empieza el personaje del diario con la descripción de un paseo que da el personaje del diario, que es Monique, que es el personaje principal. En ese paseo, ella se da cuenta de la libertad que le da el hecho de no estar con su esposo ni con sus hijas, puesto que ellas ya se casaron y su esposo frecuentemente no está con ella. Aquí, en este paseo, lo importante, desde el punto de vista del existencialismo de Simone de Beauvoir y de Sartre, es que reencuentra su libertad. Y más importante, quizás, en el caso de Monique, es una libertad que la experimenta como algo que la rejuvenece. Esta libertad creo que la lleva a escribir este diario precisamente como un síntoma de esa libertad. Así entonces creo que ella hace una introspección y dice adiós a sus hijas y a su marido. Acepta su soledad, acepta el silencio y por lo tanto la libertad. No obstante, al final del diario, ella expresa miedo, en el cual podemos ver el resumen de su fracaso. Entonces, el diario termina con pesimismo porque la última frase del texto de Simone de Beauvoir es la siguiente. Tengo miedo, estoy sobre el umbral, no hay más que esta puerta y lo que acecha detrás. Tengo miedo y no puedo llamar a nadie en mi auxilio. Tengo miedo y termina el texto. Sin embargo, el existencialismo de Sartre y de Simone de Beauvoir es una filosofía que invita a abrirnos a las posibilidades y una de ellas es la posibilidad de acabar con el miedo, abriendo las puertas para ver lo que hay detrás de ellas. Y lo que el existencialismo considera que hay detrás de las puertas es el porvenir, la libertad. Las puertas, entonces, es una metáfora, aluden a la vida misma. Esta libertad, esta soledad, este silencio, también le permiten a Monique en el diario el experimentar, el vivir para mí. Son palabras de Simone de Beauvoir en el texto La mujer rota, página 101. Como ella misma lo expresa, eso cura de la separación, vivir para sí, ¿no? Hay que vivir entonces para uno mismo, tener proyectos, aprovechar la soledad, el silencio y la libertad para dejar de depender de los otros y enfrentar el vacío. El distanciamiento de Monique y Maurice inició por falta de comunicación, aislarse estando en un mismo hogar, estar ahí y no comunicarse, no asumir responsabilidades, en particular un integrante de la pareja o los dos. Sin embargo, en este diario Monique también encuentra momentos de vacío, de angustia, de desesperación y reniega de la acción de escribir un diario, sobre todo porque en alguna parte es un psicoanalista quien la exhorta a escribirlo con el fin de encontrarse a sí misma. Pero ella es escéptica
duda que escribir un diario sea una forma de encontrarse a sí misma, pero finalmente sí lo escribe y sí se encuentra a sí misma. Sin embargo, se siente sola, se siente vacía, tiene miedo, ¿no? Y ahí vemos el fracaso de Monique. Y este miedo es lo que leemos al final de la versión de esta edición del libro, ¿no? Entonces, la falta de comunicación, es decir, el silencio en la pareja, contribuye a distanciar a la pareja más y más, el no tener diálogo. Son lecciones que nos da indirectamente la autora para no fracasar, ¿no? No obstante, Monique se ocupa de él, de su esposo, durante los 19 años, o sea, se ocupó de él durante los 19 años en los que estuvieron juntos. Se ocupó también de sus hijas, no se ocupó de trabajar ni de estudiar. Considero esto relevante, ¿no? Como causas de su fracaso. Ella estuvo dedicada por entero a su familia y no a sí misma. Y esto la pone en desventaja al momento de encontrarse sola. Se lo dice su hija Lucien, estando en Nueva York, con estas palabras: mamá, careces de defensas, es tu único defecto. Palabras que son otra conclusión de este texto. Monique se queja con su hija y con todos de que su esposo ya no se ocupa de ella. Y precisamente un día, al quejarse con su marido, le plantea esta pregunta: ¿qué está ocurriendo? Entonces, él revela la mentira que había estado escondiendo. No se ocupa de ella porque tiene otra relación. Así tenemos que Monique le reprocha a su esposo Maurice que solo ha vivido para él y que el engaño es un pago injusto. Hay una respuesta muy interesante que Maurice le da a Monique acerca de por qué ocurrió el adulterio. Él afirma que Nolite, la amante de Maurice, es mejor que Monique en algo, y ese algo es la pasión. Ello desarma a Monique. Monique es consciente de lo que ella debió hacer, pero también de lo que él debió hacer para mantener a flote su relación. Es una responsabilidad mutua lo que ocurrió, ¿no? Ella reconoce que le aterra la soledad y por eso termina por aceptar la bigamia de Maurice. Tiene derechos y no los ejerce. Por ejemplo, el derecho a divorciarse. Ella se enoja, pero se reprime en su enojo. El conformismo de algunas víctimas de infidelidad es consecuencia precisamente del miedo a la soledad. Es el caso de Monique. El miedo a la soledad, la debilidad de carácter y otras situaciones llevan a aceptar a Monique la bigamia de Maurice. Considero que, dadas las circunstancias, Monique debió haber dado por terminada la relación con su marido y entonces proceder legalmente exigiendo el divorcio. Si es el caso de que se hubieran jurado fidelidad al casarse. Se da también a la labor de conocer lo bueno y lo malo del amante para poder enfrentarla. Sin embargo, se da cuenta de que está en una posición de desventaja por dos razones. Maurice ama a su amante y la amante lo ama a él. Además, es una mujer emprendedora y activa, lo que no es Monique. Esto lleva a que ella lo corra de la casa, decisión de la cual termina retractándose. Monique llega a plantearse la pregunta de si en ella misma reside la causa del adulterio de su marido. La respuesta es que no. Es decir, duda el haber sido buena o mala madre. Ya lo dije, la responsabilidad es de los dos. En este caso creo que más del marido, ¿no? Pero finalmente reconoce que aquello que no tiene, reconoce que aquello, o sea, ser buena o mala madre, no tiene que ver con la decisión de Maurice. Posteriormente, Monique tiene una plática con su amiga Isabel acerca del cliché que asegura que todos los hombres son infieles. Pero incluso su hija Lucien, que vive en Nueva York, le dice que de acuerdo con las estadísticas, algunos hombres sí lo son y otros no, con lo cual se concluye que no deja de ser un cliché el que todos los hombres son infieles. Para su escándalo, Monique se entera de que han sido 8 años los que vivió en la mentira en su relación con su esposo. Es hasta entonces que se revela la verdad. Ella considera que quizás una causa del desprecio, del rechazo de él hacia ella, es el hecho de que está gorda. Esto le genera
un gran enojo que le lleva a desear la muerte de su esposo, Maurice. Sin embargo, esto no resuelve el hecho de sentirse fracasada. Entonces continúa la relación en una actitud de necedad, en una vida sexual fracasada, insatisfecha. Maurice, en tanto que continúa su relación con ella, trata de motivarla para que no se deprima y la invita a trabajar para no sentirse vacía. Ella no acepta trabajar, quiere continuar con la dependencia hacia él. Por tanto, vemos la dependencia de la esposa como la principal razón de la no disolución del matrimonio. Isabel le hace ver a Monique que sería bueno conocer el punto de vista del amante y no solo el del esposo para tener una noción más clara de cómo han estado ocurriendo los hechos. Pero Monique se niega a hablar con Noel. Su amiga Isabel le hace ver que aquello no es ninguna novedad, o sea, el adulterio, que son cosas que ocurren desde hace siglos, que continúan ocurriendo y que no cambiarán fácilmente. Pero se trata de luchar contra ello, ¿no? Contra las mentiras. En las ausencias de Maurice, ella busca la felicidad de algún modo, encontrándola por desgracia en la embriaguez. Reconoce que estando borracha es feliz. En ese lapso también se entera de que la amante de su marido no solo es casada, sino que incluso tiene una hija, lo que la escandaliza a Monique mucho más. Monique entra en una depresión para salir de la cual se da la tarea de esmerarse escribiendo su diario, para poder así huir de la realidad. Bueno, entonces estoy describiendo toda la violencia psicológica resultado del adulterio, ¿ok? Entonces, ella trata de huir de la realidad, de la infidelidad que está viviendo en su matrimonio por parte de su esposo, ¿no? Ella siente la esperanza perdida. Isabel ocupa el rol de inducir a Monique al conocimiento de la realidad de la naturaleza humana y por ello afirma Isabel que no es una canallada que su esposo ame a otra mujer. Yo creo que sí, es una canallada la mentira. Que por lo tanto se resigne Monique y proceda en consecuencia. La pareja se conflictúa y Maurice se aleja unos días. Sin embargo, él regresa a ella con frecuencia. En una crisis ocurrida estando él en casa de su esposa, la amante se atreve por primera vez a telefonear a casa de Monique. Monique contesta y la amante pide hablar con Maurice. Esto le ocasiona un enojo muy profundo que le impulsa a querer colgar el teléfono, pero se sabe débil y lo es, por lo que comunica al amante con su esposo. Noel le pide a Maurice que vaya a verla y el esposo convence a Monique de que no cause problemas y lo deje partir al lado de su amante. Maurice acude a ver a su amante con quien anteriormente había tenido un conflicto que parecía haberlos acercado al final de su relación. Sin embargo, el final no ocurre y en lugar de ello se da una reconciliación, por lo que Maurice se queda a dormir con la amante, ¿no? Ante la situación del telefonema y de haber aceptado el cinismo de su marido, quien le había jurado esa noche que todo entre él y su amante había terminado, y ante el hecho de que Maurice después de ello hubiera dormido con su amante, Monique acaba por ratificar que es una cobarde. Y ahí vemos otra vez otra situación, consecuencia de las mentiras, ¿no? Y bueno, claro, también resultado de la debilidad de Monique, que hay que criticar esa debilidad. Monique accede a que Maurice vaya a vivir solo, él, teniendo la libertad de visitarla cuando tenga el deseo de hacerlo él. Es interesante lo que piensa Lucien, la hija mayor de Monique, acerca de la relación extramarital de su padre. Esta plática la tiene en la ciudad de Nueva York. Monique le pregunta a Lucien cómo juzga a su padre y Lucien contesta. La hija contesta, yo no juzgo a nadie. Le pregunta a Monique, la mamá, ¿no te parece que se ha conducido tu padre como un canalla? Le contesta la hija. Francamente, no. Seguramente se hace ilusiones respecto de esa tipa. Es un ingenuo, pero no un cochino. Le pregunta a Monique, ¿piensas que tiene derecho a sacrificarme? Le contesta a Lucien. Es evidentemente duro para ti, pero ¿por qué debía sacrificarse él? En cuanto a mí, sé bien que no me sacrificaría por nadie. Pienso que en ese diálogo se pone de relieve el punto de vista mucho más maduro que es posible en algunas mujeres y lo es en el caso de su hija, Lucien, lo cual constituye la esperanza futura
y en muchos casos presente, me refiero a mujeres capaces de enfrentar la traición, la mentira de su marido, ¿no? El punto es que el marido se va de la casa y termina visitando a su esposa y a su amante, y en eso termina el diario. He aquí las conclusiones, algunas conclusiones. De cualquier modo, es posible la solidaridad, en este caso, necesaria entre las mujeres, y podemos tenerla los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Y hay un caso de que Monique puede ser solidaria en la medida en la que ayuda a una joven que fue corrida de su casa y que está huérfana, ¿no? Otra conclusión importante es que recordemos que las mujeres y los hombres tenemos derechos. Así que a pesar de que fracasó Monique, pues eso no debe ser razón para que pensemos que no tenemos derechos, ¿no? Y sacar lecciones de la conducta o del fracaso de ella. Dice Simone de Beauvoir en boca de Monique: me quedé despierta largo rato. Él también me pareció. ¿En qué pensaba? En lo que a mí respecta, me preguntaba si había tenido razón al ceder. De concesión en concesión, ¿hasta dónde iré? Y por el momento no saco ningún beneficio. Es demasiado pronto, evidentemente. Antes que esa relación se estanque, hay que dejarla madurar. Me lo repito. Y de pronto me creo prudente. De pronto me acuso de cobardía. En realidad, estoy desarmada porque nunca imaginé que tenía derechos. Bueno, la conclusión, esta segunda conclusión es que sí tenemos derechos, pero ella no los ejerció, ¿no? Y todavía dice de sí misma Monique: espero mucho de las personas que amo, demasiado quizás. Espero y hasta pido, pero no sé exigir. Bueno, no requiere mayor explicación, pero sí quiero decir que hay que exigir el respeto de nuestros derechos, ¿no? Última conclusión. En cualquier relación deben existir acuerdos mutuos que deben incluir las sanciones en caso de violarlos. Entonces, sin acuerdos mutuos, sin el respeto a ellos y sin las sanciones por violar uno o más acuerdos mutuos, nos puede ocurrir ser como la mujer rota, una mujer fracasada, de la que nos habla este libro, La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Entonces, pues yo pienso que con contraejemplos podemos sacar ejemplos de mejores elecciones. Muchas gracias por su atención. Pues aquí terminamos. Gracias.